Hola, bienvenidos al sitio web Educando en Valores. Esta página pretende ser una guía para los padres que tienen dificultad o no saben cómo inculcar valores en sus hijos. Primero, nos presenta cada uno de los principales valores seleccionados para que los padres hagan un repaso y luego se los enseñen en el día a día a sus hijos con el ejemplo. Es preciso recordar que los niños aprenden con el ejemplo que le den sus padres en su forma de relacionarse con los demás, de pedir las cosas, de compartir y de cooperar, así como de tolerar y aceptar a los demás. Si los padres no tienen paciencia con sus hijos, ¿qué creen que el niño va a aprender? La responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos es crucial. Le invitamos a ingresar a esta página web para dar uso a los recursos que usted necesita como padre. El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica. Abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a todos nuestros semejantes, hasta el que le debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en general, sin olvidar el respeto a las leyes. La responsabilidad como valor social está ligada al compromiso, garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas. La amistad es uno de los valores más importantes a desarrollar. Se trata del afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otras personas que nace y se fortalece mediante las interrelaciones entre los seres humanos. El valor de la colaboración o cooperación se refiere a la tarea de ayudar y servir de una manera desinteresada a los demás. La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación. Es importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos. La amabilidad significa ser digno de ser amado, cariñoso, afectuoso, gentil, cortés, agradable, servicial y afable. Es ser atento, brindar atención y respeto, sobre todo a los menos aptos, desvalidos y necesitados. El valor de la empatía es esencial para que en el futuro las personas sean capaces de trabajar en equipo y enfrentarse a los problemas con determinación. Estamos en un mundo en el que se prima el trabajo en equipo. El éxito profesional y en la vida en general depende de la gestión de emociones, de cómo trabajes con las personas. La paciencia es uno de los valores que más nos cuesta adquirir, y es que además de ser impacientes por naturaleza, queremos las cosas de manera inmediata. La paciencia proviene de las palabras paz y ciencia, y es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse.